Hola mis hermanos, Dios me los bendiga a todos. Estamos aquí en las redes, en su canal, Su Gracia es Suficiente. Y vamos a predicar bajo el tema, Su Gracia es Suficiente. Y vamos a comenzar leyendo el versículo bíblico que tenemos para que usted se glorifique a través de la palabra de Dios y Dios se glorifique en medio de usted. Y la palabra de Dios se lee en Romanos 11 del 5 al 6. Y a la sazón la palabra dice: así también, aún en el tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Uno lee eso y suena como un trabalengua. Definir solamente eso ahí. Y si por gracia, ya no es por obra. Entonces, a veces hay personas que creen que mientras más trabajan, van para el cielo. Entonces, esto no es por obra, mi hermano. Y si por obra, y si por gracia, ya no es por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De manera que la gracia ya no es gracia. Entonces, si usted se cree que usted va a ir al cielo por obra, entonces ya no es por gracia. Entonces, la gracia que Dios opera en nosotros. Este tema de la gracia es un tema muy profundo. Es un tema que todo cristiano debe conocer porque somos salvos por la gracia de Dios. Esa es la que nos sostiene a nosotros. Esa es la que nos da aliento. Esa es la que nos hace movernos en fe en Dios, sabiendo que esta gracia inmerecida hacia nosotros, póngase a pensar, yo me pongo a pensar solamente, ¿cuántas personas hay en este mundo que no han entendido la maravillosa gracia de Dios para con nosotros? Yo me pongo a pensar, toda la gente que yo conozco, maravillosa, que todavía no han tenido la oportunidad de esa gracia apropiarse de ellos. Dios nos llama a nosotros, mis hermanos. Dios nos trae. Dios nos llama por su gracia, por su amor y por su misericordia. Entonces, cuando usted tiene una comprensión clara de lo que es la gracia de Dios y usted comprende que la gracia de Dios es la única que nos sostiene a nosotros. Nosotros no merecíamos que Dios nos llamara de las tinieblas a su luz admirable, pero su gracia ha sido suficiente para cada uno de nosotros. Entonces, cuando usted entiende lo que es la gracia de Dios, póngase a pensar, yo no creo que en el mundo las personas que conocen lo que dice la palabra de Dios se merecían que Dios los llamara de las tinieblas a su luz admirable, porque la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque en Adán pecamos todos, pero vino la gracia suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Murió en la cruz del Calvario para reconciliarnos a nosotros con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, la gracia de Dios, yo le voy a dividir este pequeño exposición de la palabra en 3 puntos ahora. Dice una gracia inmerecida. Y se encuentra en el versículo que leímos. Romanos 6. ¿Qué dice Dios en Romanos 6? Ya yo lo leí. Si es por gracia o por obra, no, mi hermano. Es la gracia de Dios operando en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando usted entiende que fue por gracia que Dios nos llamó, es una gracia inmerecida. Entonces esa gracia inmerecida la hizo posible
entonces para ser merecida la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Dice, inmerecida, pero también gratuita. Gratuita, no tiene precio ni costo. Y dice Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. ¿Quién es que obra de esa gracia gratuita? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Juan 10:28. ¿Quién puede atentar contra los escogidos de Dios? Ahí en la Biblia hay una historia muy bonita que habla de unos hombres que se acercaron y querían destruir a los apóstoles. Y le dice, ese señor se reúne en el concilio de Jerusalén y los escribas y los fariseos se reunieron y le dicen, señores, déjenme darle un consejo. Eso es yo parafraseando la palabra de Dios. Si esa gente que están haciendo eso es de Dios, ustedes van a tener un problema serio. Porque si es de Dios, ellos van a permanecer. Pero si no es de Dios, ¿por qué ustedes se preocupan? Pero tengan cuidado, que si es de Dios van a estar luchando con Dios. Entonces cuando nosotros vemos esto que dice el Señor, que nadie nos puede arrebatar de sus manos. Una gracia inmerecida, una gracia gratuita, una gracia misericordiosa. Dice también en 2 de Corintios 9, del 14 al 15, y también en su oración por nosotros están llenos de gozo por la deliberada que habéis manifestado hacia ellos y hacia todos, y en omnisciencia glorificarán a Dios por vuestra libertad, la cual es un don ministrado a vosotros para la gloria de Dios. Mi hermano, cuando nosotros entendemos lo que es la gracia de Dios, que no es una gracia barata, mi hermano, fue una gracia que le costó a Jesús en la cruz del Calvario toda su sangre. Cuando usted entiende que por su gracia es suficiente para nosotros, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y usted comprende, usted lo anhela en su corazón, esa gracia que usted le pone un precio y un valor. Dice que la gracia barata es una cosa terrible en la vida del hombre. ¿Cuántas veces hemos nosotros puesto la sangre de Cristo en vano? ¿Cuántas veces nosotros hemos mirado acciones de personas que creen que la gracia de Dios, ellos son la máxima autoridad, que cuando ellos dicen algo, no es Dios que lo está diciendo, son ellos. Ellos quieren imponer un criterio de la gracia de Dios que está muy alejado de lo que es la gracia. La gracia es benigna, la gracia es benévola, la gracia, cuando tú comprendes lo que es la gracia, como Dios nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable, entonces nosotros comprendemos que la gracia barata es la predicación sin perdón, sin arrepentimiento, el bautismo sin disciplina eclesiástica, la Eucaristía sin confesión de pecado, la solución sin confesión personal. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo, la gracia sin cruz, la gracia sin Jesucristo y un vivo y un Cristo encarnado en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando nosotros vemos una gracia barata de esa forma y una fe superficial,
Esa gracia barata conlleva también a una fe superficial, porque cuando una persona peca delante de Dios y usted no reconoce su pecado, usted no reconoce, mi hermano, reconocer que usted faltó delante de Dios y usted le pide perdón a Dios. Entonces una gracia barata que usted no reconoce, no sabe decirle a Dios, perdóname, Señor, he pecado contra ti, contra el cielo. Dígame usted, eso se llama gracia barata. Y la gracia barata es una cosa que a Dios no le agrada, tampoco le agrada la fe superficial. Cuando vienen las pruebas, el Señor describió en su palabra la fe superficial en la parábola del sembrador. Cuando el Señor nos dice a nosotros, miren el sembrador vino y tiró la semilla y cada una de ellas cayó en un lugar, pero la que cayó en buena tierra, esa da fruto, mi hermano. Entonces el fruto de la gracia de Dios en cada uno de nosotros, ese fruto que produjo esa semilla de la palabra de Dios impregnada en nuestros corazones, dio fruto, mi hermano. ¿Cuáles son los frutos que dio? Que nosotros amamos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma a Jesucristo. Que nosotros no estamos sentados en un banco, en una gracia barata, solamente comiendo y comiendo y comiendo, sino compartiendo la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos que dar por gracia lo que por gracia recibimos. Entonces, cuando usted se pone en una iglesia solamente a estar sentado y no quiere dar por gracia lo que por gracia usted recibió, a Dios no le agrada. Eso le van a decir gracia barata. Una gracia que usted confesó a Jesús como su único y suficiente Salvador, pero es una gracia que no acciona, no se mueve, no comparte, no le dice a la gente que hay necesidad de buscar a Jesús. Entonces eso le dicen gracia barata y fe superficial. Entonces cuando usted tiene una fe superficial, esa fe superficial no lo hace usted accionar hacia adelante. Entonces también hay otra fe, hay otra característica que le dicen, ya yo le hablé de la fe inmerecida, de la fe gratuita. Ahora le voy a hablar de la fe misericordiosa. La fe misericordiosa demuestra pasión y piedad con los que no conocen a Jesús, aún también con los que conocen a Jesús. Porque cuando Pedro se acercó al Señor y le dijo al Señor, Señor, que no te acontezca a ti eso, mira. Usted me dice eso a mí, mi hermano, que uno de los apóstoles le dijo al Señor, mire, Señor, que no te acontezca que tú mueras. No, Señor. Y él le dijo, apártate de mí, Satanás. Cuando Cristo le dijo así, hasta yo oírlo me duele en mi corazón que un día Dios nos diga a nosotros, Señor, que no te acontezca a ti eso. El Señor nos dijo a nosotros que en el mundo íbamos a tener la aflicción, pero que confiemos, porque los que confían en Él son como el monte de Sión, que no se mueven. Entonces, esa fe misericordiosa la habla en Lucas 1, en su versículo 50. Y su misericordia es de generación en generación para los que le temen. Te digo, mi hermano, qué maravillosa es la gracia misericordiosa de Dios. Y su misericordia es de generación en generación para los que le temen. Conocer la palabra de Dios y su gracia, mi hermano. Conocer esa gracia de Dios en nosotros, lo que produce, lo que actúa, lo que se manifiesta y todas las características que tiene la gracia de Dios en nosotros. Es para nosotros vivir todo el tiempo quebrantando el pensamiento, la carne y los deseos del cuerpo y de la carne. Porque la carne no quiere nada con Jesús. Nada. Entonces cuando usted comprende que usted depende enteramente de la gracia de Dios
y usted no trata de tener una coinonía personal con Jesús, que usted no tiene tiempo de hablar con Dios, que usted no tiene tiempo de predicar la palabra de Dios, que usted no tiene tiempo de visitar a esas personas que no conocen a Jesús. Porque hay veces que nosotros queremos estar visitando a los que ya conocen a Jesús, que hicieron una confesión de fe y dejaron de ir a la iglesia y están yendo a la iglesia. Nosotros queremos visitar a eso. No, mi hermano, nosotros lo que tenemos que visitar es a la familia que no conocen a Jesús. Usted tiene un hermano, usted es cristiano y está en la iglesia y usted tiene un hermano que no ha conocido a Jesús. A ese es que nuestro accionar se tiene que mover a tratar de irle a esa casa. Mi hermano, tú tienes un hermano que no conoce a Cristo. Vamos esta noche para allá. Tú no vas a hablar, tú nomás vas a tocar la puerta. Ya nosotros le oramos al Señor para ver si el Señor nos abre esa puerta, para ver si nosotros le llevamos el mensaje de salvación por pura gracia. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, por ahí veces que nosotros nos movemos en función de andar en un anillo, la misma gente que le predicamos, la misma gente que confesaron a Jesús, la misma gente que se bautizaron, y nosotros caemos en ese círculo vicioso de predicarnos ya a los que somos salvos, que aceptamos a Cristo como su único y suficiente Salvador por pura gracia. Entonces, cuando nosotros comprendemos esa gracia misericordiosa, también hay una gracia redentora. Libera del pecado y de la muerte. Y dice Romanos 3:24. Romanos 3:24 dice: ser justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que hay en Cristo Jesús. Ser justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si somos justificados por la redención de la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Cuando usted tiene eso arraigado en su corazón, en su mente, en todo su ser, que usted comprende lo que es la gracia redentora en las manos de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Mi hermano, cuando usted abraza este ministerio de la predicación de la palabra de Dios, cuando usted abraza la palabra de Dios para ser enseñada, cuando usted abraza la predicación de la palabra de Dios, predicándole a aquellas personas que no conocen a Jesús, es una gran responsabilidad que tenemos cada uno de los hombres y mujeres que han confesado a Jesucristo por pura gracia como su único y suficiente Salvador. Que no te pase que esa fe superficial que no comparte el Evangelio de Dios, que no te llegue, que no te estanque. Las aguas, cuando están estancadas, hieden con el tiempo. ¿Por qué? Porque una agua estancada trae gusarapo, trae moscas, trae mosquitos, trae todas esas cosas. Pero una agua, cuando usted recibe, cuando usted va a la iglesia y usted recibe mensaje y no lo devuelve, esa agua, mi hermano, es como una agua estancada. ¿Por qué? Porque usted está tomando mucho, pero no está devolviendo nada. Entonces tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Cuando usted comprende lo que es la gracia de Dios y su inmenso amor para con cada uno de nosotros, entonces usted va a comprender que usted, al estar sentado en un banco o en una oficina, mi hermano, eso no le agrada al Señor. A Dios le agrada que nosotros tengamos una coinonía personal con Dios, que nosotros escojamos tiempo para que Él nos hable a nosotros a través de la oración permanente. Porque ¿por qué Jesucristo oraba tanto, mi hermano? ¿Por qué Jesucristo quería tener una comunión con Dios? Porque Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Entonces su humanidad, Él tenía que aplastar los deseos de la carne para hacer la voluntad de Dios. Pero hay veces que nosotros agarramos esa gracia barata y se apropia de nosotros.
Y nosotros no comprendemos que esa gracia maravillosa que nos dejó nuestro Señor Jesucristo es para que la compartamos con los que no lo conocen, para que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Cuando usted hace ese compromiso con Dios, de usted predicar su palabra, no hay cosa que me agrade a mí más en este mundo que presentarle el plan de salvación que tiene nuestro Señor Jesucristo para todos aquellos que no conocen a Jesús. Entonces, cuando usted ya conoció a Jesús, ya usted fue bautizado, ya usted confesó a Jesús, ya usted comenzó a crecer en la gracia de Él, porque usted es una persona que habla de su palabra, usted estudia su palabra. Cuando usted estudia la Biblia, cuando todo este libro lo hace suyo, que usted entiende que mientras más conoce de la Biblia, más conoce de Jesús. Entonces, mientras más usted conoce de Jesús, va a poderlo dar con más gracia. Lo va a poder dar con más denuedo. Va a hablar de Jesús con más propiedad. Va a hablar de Jesús con más cariño. Usted se cree a Jesús en la cruz del Calvario dando por gracia su vida, dando por gracia su corazón, dando por gracia toda su sangre, dando por gracia todo lo que él era, solamente para reconciliarnos a nosotros con el Padre. Entonces, cuando usted entiende esa gracia salvadora que vino a su vida, a su mente y a su corazón, no puede quedarse sin acción, mi hermano. Esa fe por gracia tiene que accionar. Es una acción, es un verbo que indica acción, movimiento, muévete. Comienza a predicar esta palabra. Tú no sabes toda la gente que hay por ahí que necesitan urgentemente de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros solamente sentados en un banco de una iglesia. Muévete de ahí, muévete. Sal a predicar a los que no conocen a Jesús. A los que conocen a Jesús, déjale a los que están en la iglesia, déjaselo al pastor para que él a través de la predicación los vaya guiando a tener una correspondencia con Jesús, a tener una coinonía personal con Dios. Cuando vamos a la iglesia estamos recibiendo todo, pero cuando salimos estamos compartiendo el evangelio de Jesús. Cuando el pastor está predicando, cuando los líderes de la iglesia están predicando, usted está recibiendo. Y cuando usted recibe toda esa descarga de conocimiento de la palabra de Dios, entonces usted tiene que accionar moviendo eso que le dieron para alcanzar vidas que no conocen a Jesús. Cuando nosotros entendemos eso y se hace patente en nuestras vidas que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, y cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, mi hermano, le pueden trancar 150,000 millones de puertas y Dios siempre abre una puertecita para que usted siga haciendo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es perfecta a los que lo aman. A los que aman a Jesús, su voluntad es perfecta. Cuando nosotros oramos, Señor, ábrenos puertas para que tú nos permitas nosotros predicar este evangelio a toda persona. Yo creo que no hay un medio más grande en esta tierra que las redes ahora mismo. En las redes hay muchas cosas que quizá a usted no le agrade. Hay cosas que hablan ahí, entretenimiento. Yo no puedo, mi hermano. Cuando yo estoy mirando, que comienzo a mirar las redes y yo lo que miro son mensajes. Y cuando veo una cosa que puede agradarle, que puede edificarlo a usted, yo lo comparto. Son tantas cosas lindas que hay ahí, hombres de Dios, hablando de la bienaventuranza de nuestro Señor Jesucristo, que cuando yo veo algo, yo no me lo quiero quedarme para mí solo. Yo lo quiero compartir con usted para que usted se mueva también en función de la gracia que Dios puso en nosotros. Entonces, cuando esa gracia nos agarra a nosotros y nos arropa de su amor y su misericordia, mi hermano, usted no puede quedarse callado. No puede, es un fuego que hay en usted, es un fuego que hay en usted, que usted quiere hablar todo el día, toda la noche, toda la mañana. Usted quiere levantarse temprano para ponerse a leer la Biblia. Entonces, cuando nosotros entendemos que su gracia es suficiente, que somos salvos por gracia, y no es un don de nosotros, sino que es un don de Dios, según Efesios 2, del 8 al 9. Mi hermano, Efesios 2, 8. Somos salvos por gracia, por su amor y su misericordia. Entonces eso no es un don de nosotros. Hasta eso es un don de Dios. Yo le pido en el nombre de Jesús a usted, que si usted entendió este mensaje,
Nosotros estamos aquí, en la 150 de la Sao Como, Luz y Vida. Por favor, visítenos, que las puertas de la iglesia van a estar abiertas para usted. Queremos que usted se salve, queremos que usted conozca el gran beneficio que es servirle a Cristo. Dios me los bendiga, Dios me los ampare. Nos vemos en el próximo mensaje. Su gracia es suficiente.